¿Listo? Voy a explicar brevemente cuál es la diferencia entre estos tres temas para que ustedes pues tengan claridad en hasta dónde y de qué forma hacer cada uno. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ok, a ver. Nosotros tenemos el PIS termina en un informe final que es un artículo. Y yo les había compartido, ¿sí? Un ejemplo de del cual fui parte el semestre pasado de Pedro Vicente Maldonado. Si ustedes retoman el plan del trabajo del PIS, ¿no es cierto? Del Plan Integrador de Saberes, el PIS tiene como título la evaluación del potencial turístico de diferentes lugares, pero este es el título básico, ¿ok? Este trabajo de la evaluación del potencial turístico tiene tres elementos, ¿sí? El primer elemento básicamente es, voy a abrir un whiteboard para que quede esto claro. Ok, entonces, un primer objetivo era ¿qué? Era el levantamiento de los elementos del sistema turístico, ¿sí? Eso básicamente ustedes lo realizaron cuando hicieron todas las fichas del sistema turístico. Fenish, ese soy solo yo, pero no se le escucha nada. A ver, ¿el resto me escuchan o no? Hola, ¿me escuchan ahí? Mateo. ¿Estás? Parece que hay algún problema de conexión. Sí, yo pensé que era el único. Sí, Si se escucha el profesor. no, es como que Cortado. está, ajá, ¿Me escuchan ahí mejor? ahorita sí, Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, ya. entonces, como les decía, a ver, el primer objetivo, ¿sí? El primer objetivo fue el levantamiento de los elementos del sistema turístico, ¿sí? Y básicamente, pues me voy a saltar un poco, luego regresaré a la parte inicial, ¿sí? Si ustedes ven el artículo que les compartí, me bajo un poco porque esto es la metodología. El primer resultado es justamente la identificación de los componentes del sistema turístico. Entonces, por componente natural, componente cultural, etcétera, están todos los elementos. El segundo objetivo del PIS, ojo, estoy hablando del PIS aquí, ¿no? El segundo objetivo del PIS fue la valoración de los elementos del sistema turístico. Es decir, ahí ya nosotros, ok, ahí nosotros ya pudimos, o lo que debíamos es básicamente hacer esto de acá, ¿sí?
darle a cada uno de los elementos, esto es el levantamiento, ¿no? Déjenme, me voy un poco más abajo, esto ustedes ya lo tienen, es decir, esto, darle ya, perdón, ¿dónde estoy? Darles la valoración, ¿no? El porcentaje a cada uno de estos, ¿sí? Este es el segundo objetivo que debíamos lograr, ¿sí? Darles esto, que también básicamente ya lo realizamos. Y un tercer elemento o un tercer objetivo, ¿sí? Es básicamente el tema de analizar la competitividad de acuerdo a los indicadores del Foro Económico Mundial. Esta parte del trabajo del PIS, especialmente, está relacionado con la cátedra de Economía del Turismo. Economía del Turismo, ¿no es cierto? Con el profesor Fuentes. No es completamente igual al PIS que hicimos el semestre pasado, como ustedes ven, pues cada semestre también los PIS van afinándose y todo, pero más o menos el artículo que les envié les puede dar una visión. Listo. Ahora, por ejemplo, ahora ustedes me pueden decir, ¿y dónde van lo de los otros profesores? En los elementos del sistema turístico aquí, viene, por ejemplo, se integra el tema cultural del profesor Rexosa. También se integra el tema biológico de la profesora Lincango, me parece, sí. Y también se integra aquí el tema de promoción, es redes, me parece que es, ¿no? De promoción y redes. Sí, es la del el benchmark. Sí, de benchmarking exacto del profesor Ronald Soto. ¿Ok? Esos son elementos o herramientas, etcétera, que nos ayudaron a caracterizar el sistema turístico. Luego, para valorar el sistema turístico, utilizamos los 100 indicadores. Y para el tema este de los indicadores del Foro Económico Mundial, no sé, me gustaría más bien que ustedes me informen cómo han avanzado ya sobre esto. Aquí se termina el PIS. Como ustedes ven, aquí no hay nada de plan estratégico, no hay nada de misión, visión, objetivos, no hay nada de fichas, etcétera. Aquí se termina. ¿Sí? Es decir, levantamos los elementos del sistema, le valoramos cualitativa y cuantitativamente y luego hacemos este análisis de los indicadores con la guía de los elementos del Foro Económico Mundial. Finalín, no más PIS. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O eso estaba claro? A ver, señorita Magali Taipe, cuénteme. ¿Está claro? ¿Tiene alguna pregunta? Buenos días, profe. Buenos Sí, días. está sumamente claro. Perfecto, muchas gracias. Es decir, el PIS hasta este momento ustedes ya tienen levantado todos los datos. Lo que hay que hacer es escribir el artículo. Ahora, que pueden escribir, unos dicen, quiero escribir por resultados, háganlo. Es decir, hagan en un resultado levantamiento del sistema, en un resultado 2 los indicadores de evaluación y el resultado 3 lo del Foro Mundial. Perfecto. Dicen, quiero hacer de una sola, ir poniendo sobre los 3 temas al mismo tiempo. Si se lee claro, no tengo problema. ¿Sí? Lo importante, como ustedes ven,
es que debe ser claro, ¿no es cierto? Yo debo llegar al PIS, esto es la columna vertebral. Saber, por ejemplo, que en este caso, un cantón como este Pedro Vicente Maldonado tiene una potencialidad del 47% y que además, pues yo pueda explicar el por qué. Y con eso armo las conclusiones, bibliografía, etcétera. Aquí Carlita nos puede ayudar. Este trabajo debe estar listo ¿para cuándo? Nos mandaste recién las fechas finales. Sí, ahorita lo reviso porque Ya. no las tengo a la mano como, ya les digo, denme un segundo. Ok. Lady Cabrera, a ver, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, pero tengo una duda. Por favor. Que nuestro tutor nos había dicho que tenemos que entregar dos documentos, uno que es el artículo y otro documento, están todos los asos de la investigación. ¿Es así? Sí, perfecto. Ya voy sobre el otro documento. Yo lo que quiero dejar que este es el PIS. Aquí finaliza el PIS. ¿Ok? Es diferente al documento de clase. Aunque en una gran parte se parecen, pero es diferente. A ver, Ya complementando vamos. lo que, sí, Sí. ya tengo las fechas. A El ver. lunes 22 de marzo fue aprobada la entrega del artículo para revisión y las exposiciones finales de los chicos. Perfecto. Y, y el lunes 29 de marzo ya son la entrega de las notas y nada más. Eso sería todo. Perfecto. Muy bien. Ujú. Entonces, el lunes 22 de marzo, ustedes están trabajando con sus tutores, ¿no es cierto? Entonces, ustedes el 22, junto con su tutor, van a mandar su trabajo final y van a enviar un link donde podamos descargar su presentación del PIS. La presentación del PIS es un video grabado por ustedes, ¿sí? El cual me lo hacen llegar, yo le subo a YouTube, ¿sí? Y de YouTube vamos a poder ver todos los docentes. Los docentes vamos a ver sus presentaciones. Y también en esa carpeta de YouTube que voy a subir, ustedes van primero, los estudiantes, todos los estudiantes tienen que ver los trabajos de sus compañeros, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, también sus compañeros, es decir, quienes hicieron el video, tienen que contestar las preguntas, porque la rúbrica de calificación oral tiene ese indicador, cómo solventaron preguntas, etc. Entonces, esa semana, entre el 22 y el 29, ustedes terminan este trabajo con su tema, como les digo, con su tema escrito y con un video en el cual ustedes exponen el trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para mayor información nada más, acuérdense que nosotros comenzamos exámenes del 22, del 29 al 1 o al 2, me parece que está en el calendario académico. Déjenme les reviso. Y una vez con ustedes. Calendario académico. Calendario académico. Estamos aquí. Del 29 al 1 de abril, debemos entonces tener la evaluación final sumativa. Es decir, por favor, de una vez nosotros agendémonos que el 30 de marzo, martes 30 de marzo, a las 9 de la mañana, tendremos nuestra
evaluación final sumativa. ¿Ok? Bien. Profe, Sí. y el tiempo de duración del video todavía no nos han dicho cuánto debe durar para ¿Perdón? nosotros. La duración del video, ¿de cuánto debe ser? Porque no nos han dicho La todavía. duración del video, nosotros consideramos que más o menos puede estar entre los 12, 14 minutos, hasta 15 minutos, ¿no? Porque sí es un tema que lleva cierto tiempo de explicar, ¿no? Aquí ustedes tienen que explicar los 3 resultados. El primer resultado, un poco qué es lo que tiene el cantón. El segundo tema, cuáles fueron las evaluaciones que ustedes consiguieron o estimaron. Y tercero, el tema de cuáles son los indicadores del Foro Económico Mundial. Gracias, profe. Ok, gracias, Mateo. Bien, entonces, esos 2 temas, por favor, ya los tienen que ir. Creo, ahorita a ver, yo como manejo la clase con ustedes, yo les decía más o menos hace 2 semanas, ya tenemos material para comenzar a hacer lo del PIS, porque más o menos ya como hace 2 semanas o 3 habíamos terminado la evaluación con los 100 indicadores. Bien, ahora esto me lleva al otro territorio. Voy a cerrar, es más, este de aquí y me voy al otro lugar, que es el trabajo de clase. Ay, perdón, que ando medio agripado. Profe, buenos días. Sí, Tengo una consulta sobre los indicadores del Foro Mundial. El profe Aníbal aún no nos entrega, como decir, el instrumento o la metodología para poder determinar nosotros en cada territorio los indicadores que aplican en nuestro cantón. ya. Entonces, ese es el problema ahorita que hasta Ya. donde yo tengo conocimiento, ninguno podría hacer esa parte del profe Ya. Fuentes porque no tenemos el No instrumento. tiene. Ok, entonces por favor, Carlita Tuapanta, envíele un mail al profesor Fuentes solicitando nos envíe rápidamente eso, Perfecto. ¿sí? Haciéndole acuerdo. Nosotros con Carlita ella ya les mandó un mail a todos los profesores, Ujú. ¿sí? Entonces, por favor, enviarle este mail al profesor Fuentes que ya estamos un poco sobre el tiempo, ¿no? Ok. Sí. Por el otro lado, el otro documento es el documento de clase. Este es un documento un poco más extenso, ¿sí? Porque tiene el plan estratégico e inclusive, por ejemplo, este documento que les he puesto yo de referencia, no lo tiene, tiene también un ejemplo de un plan operativo anual. ¿Ok? Pero esto, como les digo, ya es producto de nuestra clase. Es decir, ustedes semana a semana me van entregando avances de un trabajo que lo vamos haciendo en el libro, ¿no es cierto? En el libro en el manual, llamémoslo así, ¿sí? Que está basado muchísimo con esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces ustedes me van entregando por partes, algunos me entregan en el manual y otros ya me van entregando solamente la parte que corresponde. Entonces, lo que hay que ir haciendo para la clase, que yo les había explicado, es ir armando ya el documento completo de los resultados que hemos ido sacando. La primera tarea con la que comenzamos, ¿sí? Fue justamente que hicimos un documento también con una ficha, ¿se acuerdan? Con los datos básicos del sitio de estudio, ¿sí? Esto ustedes ya lo tienen, ¿sí? Esto ustedes ya lo tienen, ya lo revisamos, etcétera. Luego de eso, viene el diagnóstico por los 12 componentes en los cuales ustedes ya realizaron todas estas fichas. Aquí, como les había dicho, para el PIS, ustedes transcribían un poco estas fichas. Para este trabajo no es importante transcribir, más bien aquí es importante que tenga las fichas, ¿sí?
que ustedes ya han ido haciendo. Esto por cada uno de los 12 componentes. ¿Sí? Aquí está. Este es un trabajo, como ustedes ven, que ya está completo. De todos los componentes. Ok. Y también están las preguntas que está luego de cada componente, la evaluación, el prospectivo, el FODA con sus objetivos, ¿sí? Estratégicos, ofensivos y defensivos, y los mapas de validación. Es decir, aquí se recoge más bien todo el trabajo que hemos hecho en clase. Terminada esta primera parte, la segunda parte del documento de clases, ¿por qué yo termino esto? Acuérdense, esto es mi documento de clases, ¿no? La segunda parte de mi documento de clase es la valoración por cada componente. ¿Sí? Porque aparte del diagnóstico cualitativo que hacíamos arriba, también hicimos todas estas fichas por cada uno de estos, ¿sí? En los cuales ustedes también ya interpretaron, es más, ya hicieron, cuáles eran los atractivos o los puntos por componente, porque no en todos los componentes son atractivos, que tienen mayor puntuación, el por qué, etcétera, y también hicieron un breve análisis de los indicadores, cuáles indicadores eran los mejores y los peores. Entonces, esto también viene aquí. Una vez terminado todo esto, ¿sí? Viene el plan estratégico. Y en el plan estratégico está justamente lo que me enviaron la semana pasada: visión, misión, principios de sostenibilidad. Luego de eso, vienen todas las fichas de los proyectos, ¿sí? Lo que me entregaron hasta el día de hoy, que por cierto me andan entregando los trabajos tarde. Uno de estos días voy a cortar la manguera y no voy a recibir trabajos tarde. Así que por favor, dedíquense a entregarme los trabajos hasta el día y la hora que es. Me hago medio el menso, pero me hago nomás. Así que manden sus trabajos hasta hoy. Yo debía tener ya todos los trabajos. No he podido revisar, si no me equivoco, más de 2 o 3. En fin, todas las fichas. ¿Ok? Aquí están todas las fichas que me enviaron hasta el día de hoy. ¿Sí? Luego de esto, vienen unas matrices que son las que vamos a trabajar hoy, que es una matriz de ponderación, una matriz de responsables, ¿sí? Vamos también a hacer un cronograma, ¿sí? Y luego también el cálculo de inversión aproximada. Y aquí, a este documento, le faltaría el plan operativo anual, que eso lo veremos, yo creo, en un par de semanas para que se integre también al documento final. Y luego están todas las referencias que han utilizado. ¿Por qué? Porque para el tema de diagnóstico, inclusive para el tema del plan, etcétera, pues ustedes han tenido que usar mucha bibliografía, etcétera, por lo cual lo que primero que tenemos que hacer es tener todo estos documentos. ¿Ok? Este entonces es otra historia, es otro documento. Este es documento de clase, este me lo entregan a mí directamente. Este tiene la entrega y también tiene un video, ¿sí? La diferencia de este video es que en este video lo que quiero que me expliquen es su propuesta de plan estratégico. ¿Sí? Es un video que tiene de duración de 7 a 10 minutos y en este de aquí lo que me van a explicar es el plan estratégico, no me van a explicar en el otro, mientras que en el otro de los PIS
Su presentación es básicamente sobre la evaluación del potencial turístico. En este de aquí, que es de mi materia, lo que más me interesa que me expliquen es cuál es su propuesta del plan estratégico. ¿Por qué el plan estratégico ustedes lo consideran innovador? ¿Por qué el plan estratégico lo consideran ustedes que no sé, que cumple con lo que necesita ese territorio, etcétera? Eso lo explicarán ustedes como parte de su trabajo oral final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe. Entonces el video de 7 a 3 minutos serían sobre el plan estratégico. Nosotros tendríamos que explicar. Sí, de 7 a 10. Así es, Magali. Y eso es de mi clase. Eso es independiente de mi clase. Es independiente del del PIS. El del PIS, ustedes se concentran en su proyecto integrador de saberes, ¿sí? En el cual, pues ahí, cuando, por ejemplo, en el proyecto integrador de saberes, en ese video, sí es importante que ustedes, por ejemplo, le den relevancia a la utilización también de las fichas del profesor Soto, del profesor Rex, de la profesora Lincango, etcétera. Profe, ¿y hasta qué fecha se le debe enviar a usted el video y el manual? Esto tienen hasta Sí, el día del examen. el 30. Sí. Ya listo. Profe, una pregunta. ¿Y la parte que nosotros íbamos redactando o sea, en el manual había una parte que nosotros íbamos redactando? ¿Eso dónde va? ¿Qué cosa iban redactando? ¿Se acuerda que había una parte que usted nos dijo que, por ejemplo, hacíamos un párrafo de cada parte? No me... Algo así. Ustedes tal vez se refieren a lo de las fichas, que de las fichas sacaban un párrafo. No, el informe de sistematización, que es lo que se refiere André, que estaba al final de cada componente. Acá, claro. Acá. Esto de acá. Que el que contesta las preguntas y luego hace los informes del mapa de validación, etcétera. ¿A eso te refieres, André? Creo que sí, profe. Creo que estoy confundido. No, es que sí, profe. Lo que pasa es que en el manual estaba debajo, el párrafo que mencionan mis compañeros estaba debajo del mapa de validación. Entonces se tenía Sí. que hacer como una recopilación Así es. de todo lo que se había hecho ya en las fichas, pero eso iba en los anexos. Usted nos decía que teníamos que ir redactando. De acuerdo, así es. Así es. Sí. De acuerdo. Que como les digo, pues a ver, yo también les ponía y les decía, este documento que les pasé era de ejemplo. No, y les dije también, no sacó 20, así que no vayan a ser igualito. ¿Sí? Siempre hay cambios, siempre hay mejoras. Pero lo que sí me interesaba es que vean más o menos la estructura, porque lo importante es revisar qué elementos contiene cada uno. Nosotros ya casi todo, si yo digo, a ver, me voy hasta las fichas. Fíjense, acá están las fichas. Voy a terminar las fichas. Estamos hablando que las fichas están casi la página aquí. Estoy hablando de la página 146 de 163. Al momento más o menos avanzamos con lo estimado en el semestre, es decir, debemos tener ya este documento hecho a un 80%, 90%, ¿no? ¿Sí? Lo importante era irlo trabajando semana por semana para que luego, pues la cuestión nada más sea de irle dando forma, de ir uniendo los resultados que hemos obtenido. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Cualquiera que tenga. Sí, profe. Justamente
me quedé con la duda de lo del informe sistematizado. Es que en ese informe está todo lo que ya nos está mostrando ahorita, que era de lo de las fichas, la misión, visión, todas las cosas de los objetivos, de estratégico, ofensivo, defensivo. Pero si mal no recuerdo, también estaba una parte que decía que hagamos una comparación a nivel nacional y Sí, regional. así es. Eso También va. deberíamos incluirlo. Sí, también va, sí. Esto, por O sea, ejemplo, sería que este podría trabajo ser que no lo después tiene. del... Claro, eso, o sea, es mi duda. No sé si después tal vez del mapa que está en este ejemplo, que es el mapa Sí, de podría validación, ir podemos inclusive, poner sí, como esa parte, porque es sí, lo único que faltaría. sí, puede ir inclusive aquí, antes del diagnóstico prospectivo, aquí podría ser. Sí, porque eso ustedes ya Ya. lo escribieron también, porque Ujú. justo fue una observación también del trabajo del semestre pasado, que varios profesores nos dijeron, no estamos abordando nada de competitividad. Y justamente si ustedes ven esas dos preguntas, lo que hacen es evaluar la competitividad, porque compara los componentes territoriales tanto en la región como a nivel nacional. ¿Sí? Así es, Heter. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya soy visible nuevamente. No sé por qué me cambié de foto además. ¿Alguna otra pregunta? Está claro. Son dos documentos. Y los dos, lo que es que van armándose por partes. Yo creo que ya, como vemos entonces, el documento PIS, yo diría que lo único que falta ahora ya son es la herramienta del profesor Fuentes, ¿sí? Que Carlita nos va a ayudar mandándole un mail para que les envíe ya inmediatamente. Con eso ya pueden, yo creo que ya casi eso debería estar ya listo, pues. Si lo del diagnóstico terminamos ya hace algún tiempo. Y luego, pues lo que nos faltaría es exclusivamente ya ir terminando lo de la clase, que es el plan estratégico y luego el plan operativo anual, que además, regreso nuevamente a compartir mi pantalla. Si ustedes ven el curso, estamos justo en estrategias por componente. Luego ya nos toca definición de procesos operativos, que es el plan de operativo anual, ¿sí? Que tiene un tema que yo les digo, esto lo veremos como en unas 2 semanas, y luego viene una parte de monitoreo y evaluación, que son también unos ejercicios finales muy básicos. ¿Ok? También aquí, como ustedes ven, vamos avanzando también a la par, ¿no? Sino que, claro, como yo les decía, la clase tiene mucho más de lo que tiene el PIS, ¿no? El PIS es tal vez un 50% de lo que tiene la clase. Pamela Valencia. ¿Se puede hacer el informe de acuerdo al ejemplo que nos mandó de la parroquia de Cojimies? A ver, en una parte sí, no te preocupes si se te dañó el micrófono, en una parte sí, lo pueden hacer. El tema nada más es que lo de Cojimies, como ustedes ven, no llega tampoco al plan estratégico. Sí, lo de Cojimies más bien es más parecido al PIS que al tema de cátedra. Pueden hacer eso para el PIS, ¿sí? No tenemos ningún problema, pero ojo, hay que resumirlo, ¿no? Porque el PIS, como ustedes ven, es un artículo nada más muy, muy, muy condensado de todo lo que hemos visto, ¿sí? Y así es un poco el tema de la planificación territorial. Como ustedes ven, es un ejercicio bastante amplio, ¿no? Por eso es que ya en el momento de hacer planificaciones territoriales turísticas, lleva algún tiempito, ¿no? Imaginen esto con trabajo de campo,
hubiera sido algunas cuantas salidas, entrevistas, encuestas. Es un trabajo muy bonito, muy dinámico. Justamente esto tenía una duda que me surgía a mí entonces. En campo, ¿cuánto tiempo se demora en hacer todo esto? Desde su perspectiva. A ver, con un buen financiamiento y un buen equipo, no menos de unos 6 meses. ¿Sí? Porque imagínate, con el trabajo de campo tienes que ir a cada atractivo, ¿sí? Solo en la visita de todos los elementos del sistema turístico, bueno, también dependiendo del tamaño, ¿no? Porque no es lo mismo hacer el cantón Arrosemena Tola, por ejemplo, que el cantón Guayaquil. Si yo hablo, por ejemplo, del cantón Guayaquil, yo diría que inclusive un año nos puede quedar, o 6 meses nos puede quedar cortos. Y si yo haría el mismo trabajo en Arosemena Tola, tal vez los 6 meses me puedan hasta sobrar. ¿De acuerdo, Dani? Sí, profe. Profe, una cuestión. Ahorita mientras estaba explicando, estaba viendo para hacer un poco el informe de cátedra. En mi caso, como ya hicimos, le había presentado un poco mi informe de sistematización de los componentes. Estaba pensando poner toda esa redacción arriba y las fichas que tenían hecho en el ejemplo anterior, eso mandarle como anexos, preferible. Sí, no hay ningún problema, también lo pueden hacer. Ya, eso sí, ustedes escojan. Lo que tengo que evidenciar yo en el trabajo de cátedra, que siguieron el proceso, ¿sí? Y como yo les he dicho, mayormente no he tenido problema. Mayormente yo reviso los trabajos que ustedes me van mandando y no he tenido problema. En algunos mandan incompletos, a veces noto algunos grupos que se les olvidó algo, pero también hay otra parte que no sé si ustedes han notado. No hay cómo seguir. O sea, yo no puedo hacer esto sin hacer esto. Entonces, un poco el plan estratégico territorial va obligando a que las partes anteriores se vayan complementando, porque si no van quedando huecos y esos huecos cada vez se van notando más. Es imposible hacerlo avanzar sin lo anterior. ¿Alguna otra pregunta? Con toda libertad. Entonces, la verdad no le escuché muy bien a Daniel que dijo de los anexos, pero ¿cuáles serían concretamente los anexos que se deben poner? Lo que dice Daniel es que él, en vez de poner en los cuerpos de los componentes las fichas, él ya ha elaborado unos párrafos con el contenido de la ficha. Entonces él dice que va a poner los párrafos con la fotografía y hará referencia a que las fichas están en el anexo. ¿Que es otra manera de presentarlo? Totalmente de acuerdo, no hay problema. Tampoco quiero hacer robots. Ya, profe, gracias. De acuerdo, Heather. Señorita Camuendo Vanessa, ¿alguna pregunta? Por el momento no. Perfecto. ¿Cómo va avanzando tu grupo? Nosotros ya tenemos el informe en sí, pero yo creo que la parte de la evaluación y eso nos tocaría ponerlo porque tenemos en otro documento que es más que todo para el informe del PIS. Ya. Entonces, eso también ya debemos incluirle en el documento, en el informe para usted. De clase. Perfecto. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. Y justamente, por ejemplo, esa es la riqueza del PIS. La riqueza del PIS es, como ustedes ven, que todas las clases deberían aportar al documento final. Eso es la construcción, lo lindo del PIS es eso. Pero al final, cada clase tiene lo suyo y debe tener tal vez un poco más, ¿no? Aporta una parte al PIS. Tal vez en este caso, en este PIS de cuarto, esta materia que creo yo tiene demasiadas pocas horas para el trabajo que se hace, aporta muchísimo. Sí, pero como que le da como que es la base, ¿no? Pero es interesante. Paulette, a ver, ¿cómo van ustedes?
Buenos días, profe. Buenos días. Sí, estamos avanzando. Hasta ahorita todo bien claro. Estamos con mi grupo al par de cómo estamos con usted en cada clase. Perfecto. Jocelyn Morocho. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, profe, gracias. Igual yo voy con Vanessa Camuendo. Igual estamos a la par con usted y solo nos falta agregar las evaluaciones al informe y eso. Pero estamos bien. Perfecto. Gaby Mesa, ¿cómo les va a ustedes? Profe, nos va igual bien. Tenemos prácticamente todo el manual hecho con lo que ya se ha acabado hasta la fecha. Y solamente estructurarle, darle forma, los informes, ponerles en orden para que concuerde con toda la información. Y Perfecto. todo. Perfecto. Lisset Rodríguez. Buenos Lisset. días, profe. Buenos días. Nosotros igual sí estamos avanzando. Hemos realizado los puntos que usted nos ha pedido y bueno, igual ya nos falta solo terminar la evaluación y el informe, arreglarlo también algunas partes y ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, primero, me alegro muchísimo. Muchas gracias. Sí, creo que vamos avanzando bien. Que es un reto en la virtualidad, pero bueno, lo importante, como les decía al principio, es que a ustedes aprendan a manejar bien esta herramienta. Listo. Entonces, con eso vamos a avanzar ahora sí en el contenido de la clase y el trabajo de esta semana. Lo que nos quedamos entonces, voy a irme por aquí. Denme un segundo. Me confirman nada más que estemos viendo ya la presentación de PowerPoint. Sí, profe. Ya. Entonces, la última clase, lo que básicamente hicimos, ¿sí? Es llenar ya esta ficha, ¿sí? Yo vi ya de los grupos que me presentaron, entiendo que el resto me lo presentará el día de hoy. Ya ustedes, y lo importante de esto es que se conecta el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico se conecta con la propuesta ya estratégica, ¿no? Con nuestro posicionamiento estratégico de desarrollo territorial. Ahora, la pregunta que surge en este momento del trabajo es, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Por dónde empiezo? Tenemos más o menos cada uno como básico, como inicial, cada uno tiene 24 proyectos, 2 por cada uno de los componentes. Y esto nos pone a nosotros pues en un dilema porque acuérdense, en otro elemento que del plan estratégico es que debe ejecutarse en un tiempo. Es como el plan de Tours 2030. El plan de Tours 2030 significa que desde que se lo hizo, desde 2020, ese plan tiene 10 años para volverse realidad. ¿Sí? Ahora, para el caso nuestro, estamos hablando que tenemos 5 años para hacerlo realidad. ¿Sí? Por lo cual, tenemos algunas dudas de por dónde iniciar. Y para eso, entonces, nuestro manual nos proyecta esta tabla de criterios, ¿sí? Y ustedes ven, aquí en la primera parte, lo único que se pone son los códigos, para no poner todo el nombre del proyecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nos pide el código de proyecto. Y luego, son 13 preguntas desde 3 criterios, ¿sí? Que nos van a ayudar a determinar cuáles son los proyectos productivos turísticos que son más importantes. Proyectos productivos turísticos. Estoy refiriéndome a esto. Ojo. Proyectos productivos turísticos. ¿Por qué?
Porque los proyectos públicos sociales, como ustedes van a revisar una vez que hagan esto, generalmente van a tener poco valor productivo, ¿sí? Pero al momento de realizar mi cronograma, pues posiblemente yo no pueda realizar un proyecto productivo turístico sin tener un proyecto público social. Voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner que el componente natural 1 aquí sea, por ejemplo, un centro de interpretación y senderos, ¿sí? La implementación de un centro de interpretación y senderos, ¿ok? Y por el otro lado, acá voy a poner el componente seguridad, salud, servicios básicos, ¿ok? Y este componente sea dotación de agua apta para el consumo humano. Agua apta para el consumo humano. Agua apta, consumo humano. ¿Ok? Corramos los dos proyectos bajo esta ponderación y veamos los resultados. Más o menos, ustedes pueden, siempre que hacen estos temas, como por ejemplo los de evaluación de tablas y matrices, ustedes pueden escoger la escala. Yo aquí les recomiendo una escala de 1 a 5, ¿sí? Siendo 5 cuando hay más afinidad entre la respuesta y el proyecto, y siendo 1 cuando hay la menor afinidad. ¿Ok? Entonces, vamos, voy a pedir aquí la ayuda de alguien. Quiero que por favor me ayudes, Emily Ordóñez. Buenos días, profe. Despierta, barcelonista. A ver, tú me vas a ir diciendo cuánto le pondrías al centro de interpretación y senderos en cada pregunta. Y por otro lado, le vamos a poner a Juan Pomain. ¿Estás por ahí? Sí, profe, muy buenos días. Perfecto. Entonces tú, Juan Pomaina, me vas a ir dictando cuántos puntos le pusieras, en cambio, al proyecto agua potable para el consumo humano. ¿Ok? Yo leo la pregunta, ustedes me dicen cuánto le pondrían. ¿De acuerdo? Sí, profe. Comencemos entonces. Primero, el primer criterio, como les decía, hay 3 criterios. El primer criterio es el valor que tiene el proyecto estratégico para los turistas. Aquí está hablando claramente. Dice, para los turistas. Entonces, respondamos las preguntas. Dice, si yo implemento este proyecto, cambien este proyecto por un centro de interpretación y senderos o que la comunidad tenga agua potable. Dice, si implemento este proyecto, ¿llenará una motivación de viaje? Entre 5 y 1. ¿Cuánto le pones, Emily? Un 4 tal vez. ¿Por qué? Porque un centro de interpretación, o sea, a los turistas les sirve de mucho. Y de hecho, pues, es un lugar donde tiene información del lugar, o sea, no sé si sería bueno para el turista. O sea, diría como que, no, pues sí tiene un centro de interpretación, es un destino, es un atractivo completo. Claro, y senderos. 4 dices. Ya, perfecto, le pongo 4. Juan, al que tenga agua potable, ¿llena una motivación de viaje? En mi caso le pondría un 3, o sea, intermedio, pero no es un gran motivo. No es una gran motivación de que el turista por ese proyecto de implementación de agua llegue más. Exacto, yo hasta menos le pondría. Tan demasiado generoso, creo que estás. Ponle 2. Eso realmente nadie viaja por decir, oye, qué lindo tienen agua potable, ¿no es cierto? No, exactamente. ¿Sí? Bien, vamos. Dice, el segundo, el proyecto que ustedes tienen a consideración, ¿le dará, dice al visitante, una razón
para quedarse más tiempo del previsto, es decir, yo me iba a quedar en ese cantón 3 días, pero descubrí que hay ese proyecto, entonces en vez de quedarme 3 días, me voy a quedar 4 días. ¿Cuánto le pondrías en esa relación, Emily? Un 3. ¿Ya? Juan. O sea, como para quedarse un día, o sea... Dice que le quedarse más dará días. para quedarse más tiempo, puede ser horas. No sé, estoy entre el 3 y el 4, es que podría ser, yo no... Yo pongo lo que ustedes piensen. Juan. Yo le pongo un 1. 1, perfecto. Realmente no le va a dar más, no le va a decir quédese porque hay agua potable, ¿no es cierto? Dice, ¿es económicamente asequible para todo tipo de turistas el uso o el disfrute de este proyecto? ¿Cuánto le pondrías, Emily? El que hay un centro de información y senderos. ¿Es asequible para todos? Sí, un 4. 4. Juan. Ok. El proyecto dice, aporta al conocimiento de la cosmovisión local y sus prácticas ancestrales. Es decir, este proyecto del Centro de Información o el del agua potable aporta para que la comunidad refuerce sus conocimientos, su cosmovisión, sus prácticas ancestrales. Entre 1 y 5, Emily. Un 5. Juan. 1. Perfecto. Y dice, ¿será un proyecto accesible e incluyente para todo tipo de turistas? Es decir, aquí hablamos de accesibilidad, ¿no? Emily. También. Es que si los senderos tienen esas como que Claro. rampitas. Acuérdense que esta ficha se llena una vez que está hecho esta ponderación se llena una vez que está llena la ficha. Si en la ficha dice que es accesible y todo un poco, entonces esto va a depender. Digamos que va a tener un 4, ¿ya? Juan, aquí. 1. Perfecto. Sigo con el 1. Sí, perfecto. Y así un poco será. Y eso es justamente lo que yo les quería decir. Como ustedes ven, la ponderación destaca los proyectos productivos y no destaca los proyectos públicos sociales. ¿Por qué? Porque es justamente una ponderación de planificación turística. ¿Sí? No es de planificación eso. Sin embargo, ahí viene la siguiente pregunta. Para ponerme el centro de información, voy a suponer que yo comienzo ya y digo, sí, nos vamos a construir este centro de información. Este centro de información va a tener un área de interpretación. Este centro de información va a tener baños, va a tener una cafetería. Para que tenga baños y la cafetería, ¿deberá tener agua potable, sí o no? Sí, en ese sentido. Obvio, sí. ¿no es cierto? Entonces, esta ponderación, ¿sí? Me ayuda a saber cuáles son los proyectos turísticos más importantes, pero en el momento del cronograma, yo tengo que ver que a veces hay proyectos que son prerequisitos de otros. Es decir, no lograron tanto puntaje aquí, pero para que este proyecto se desarrolle de la mejor manera, yo debo dotarle de agua potable primero. Y ahí viene un poco mi criterio, ¿no es cierto? Especialmente cuando hablamos de turismo rural o de turismo comunitario. No se puede pretender realizar turismo comunitario, por ejemplo, en un lugar que carece de todo. No tienen energía, no tienen agua potable, no tienen comunicación, ¿no es cierto? Un territorio, lo mínimo que debe tener es cubierto estos proyectos públicos sociales, ¿no es cierto? Para que luego los proyectos de emprendimiento, los proyectos productivos tengan mejor cabida. Luego, hay otras preguntas, las voy a leer brevemente. Ustedes pues los van a hacer en el ejercicio. Ya lo que quería demostrar era lo anterior. Luego, un segundo criterio es el valor para la comunidad. Por ejemplo, si el proyecto va a ayudar a aumentar ingresos económicos, si es compatible con el estilo de vida, si aporta al mantenimiento de la belleza natural,
se ayuda a mantener los valores culturales y se impulsa el desarrollo sostenible. Y luego hay un criterio desde la competitividad, pero esta competitividad vista desde dos maneras. Primero, si es que los proyectos son competitivos con otras regiones, es decir, el proyecto es único en el área, es decir, ya nos estamos viendo con los cantones que estamos alrededor. Deme un segundito, por favor. Ok, entonces el otro, lo que medimos con esto es cuánto por ejemplo, este proyecto es también en el área. Y aquí viene un poco que esto va a medir muchísimo, por ejemplo, la innovación. Porque, a ver, si todos los cantones, todos tienen senderos y centros de información, el que yo ponga un centro de información y senderos, pues, no ayuda muchísimo. Pero si soy el único en el área, sí voy a tener una ventaja competitiva. Luego también hay una pregunta que sí es una ventaja competitiva interna, es decir, hay 24 proyectos. Y la siguiente pregunta dice, si la comunidad invierte en este proyecto, ¿es mejor que otros? Entonces también nos preguntamos, ¿cuál cree la comunidad que es su mejor proyecto? ¿Ok? Y finalmente, también la última pregunta es si considera que este proyecto tiene un valor agregado que ninguno lo tiene. A ver, voy a suponer que estoy en un cantón de aquí del noroccidente y que el centro de información y los senderos tienen que ver con el oso de anteojos. ¿Eso es un valor agregado a un proyecto? Obviamente que sí, ¿no es cierto? Porque no todos los centros de información y los senderos que se construyen, pues podrán contar la vida, podrán contar los procesos o los elementos del oso de anteojos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que llenar esto y luego van a sumar los puntos acá. Esto les va a dar números. Y esto les va a permitir hacer un ranking, ¿sí? Un ranking. Ese ranking lo van a poner aquí. Entonces, aquí van a poner el código desde el número 1, del que más puntaje tuvo, hasta el número 24 o más, porque pueden haber que tengan más de 24. Y en esta ficha, ustedes, la parte fundamental está aquí. Aquí está la parte fundamental. Porque estas dos partes ya están contestadas. Los responsables internos de cada proyecto, ¿ya está contestado sí o no? Emily. Sí, profe, ya está contestado en las fichas. ¿Ya? Las instituciones de apoyo, Juan, ¿está o no contestado? Sí, profe. Perfecto. Entonces esto, aquí hacen destreza de copy-paste. Pero aquí sí me interesa escucharles, porque dice
¿qué modo de gestión y qué recomendaciones le dan ustedes a este cantón? Es decir, si yo voy a construir el centro de información y los senderos, y yo digo, bueno, usted lo va a trabajar esto con el municipio y lo va a trabajar con la academia y con la prefectura. Yo quiero que escriban aquí, ¿sí? Yo quiero que escriban aquí, básicamente, cómo lo tienen que hacer. Entonces, yo les recomiendo que firmen un convenio, les recomiendo que hagan, que busquen donantes, yo les recomiendo que hagan un viaje de familiarización, etcétera. Cualquier cosa que ayude a la gestión de este proyecto, lo van a ustedes escribir aquí. Aquí está el valor de esta ficha. ¿Ok? Una vez terminado esto, ustedes van al cronograma. El cronograma tiene todos los meses que ustedes consideraron, ¿sí? Yo creo que la mayoría de lo que he leído en la misión o en la visión es que todos están planeando más o menos el irse a 5 años, es decir, llegarían hasta el mes 60. ¿Ok? Y lo único que hay que ir haciendo aquí, ustedes aquí, por ejemplo, este proyecto, dice componente cultural 1, dice dura 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. La duración del proyecto ya está establecido. Está en las fichas. Hay algunos proyectos inclusive que tienen una duración de 3 meses cada año. Entonces, por ejemplo, yo digo, este proyecto va a hacerse siempre en el mes 4, 5 y 6 de cada año. Entonces, en el año 1 será 4, 5 y 6. En el año 2 será 16, 17, 18. En el año 3 será otra cosa. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice o qué nos recomienda para la planificación estratégica y en el momento de hacer el cronograma? Dice, primero, tenga en cuenta la jerarquización ponderada de los proyectos, es decir, utilice este resultado. Si usted descubrió aquí cuál es el principal proyecto o el que más chance tenga, ¿sí?, para tener éxito, comience por ese. Es lo lógico. Ese debe estar en el año 1, aquí. 2, observe qué proyectos son prerequisitos de otros. ¿Sí? Un poco con el ejemplo que les puse. Si yo quiero hacer, por ejemplo, el centro de información y senderos, voy a suponer que esté rojo, ¿sí? Pues antes tendré que tener agua, ¿no? Porque sin agua ese sendero no va a poder, ese centro de información no va a poder realizarse, etc. Y finalmente, determine cuántos proyectos puede manejar la comunidad del territorio al mismo tiempo. Ustedes tienen 24 proyectos. Yo les hago una pregunta. A ver, le voy a hacer una pregunta a Magali Taipe. ¿Qué pasa cuando en un cronograma tienes muchas cosas que hacer durante un año? ¿Qué es lo que crees tú va a pasar en ese territorio? Se desvalorizan los proyectos y no se logran a cumplir todos. De acuerdo. ¿Sí? Lo mismo pasa, es lo mismo que pasa a veces en la vida de las personas, ¿no? Cuando hay muchísimas cosas de hacer, no hacen nada. ¿Sí? Lo mismo pasa en los territorios. Entonces, uno tiene que entender que el tema del cronograma, ¿sí?, que si yo hablo, voy a borrar todo. Permítame. Ok. Que si yo tengo 5 bloques
3, 4 y 5. ¿Sí? Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Y yo por otro lado digo, tengo 24 proyectos, pues todos esos se deben ir repartiendo en los 5 años. A veces lo que yo veo, lastimosamente, es, por ejemplo, planes estratégicos que el año 1 y el año 2 es así, ¿no? Y el año 5 ya no tiene nada. ¿Qué pasa? Generalmente lo que dice Magali, se desvaloriza, no lo hacen, se atrasan, se olvidan. Entonces, lo importante de este cronograma, ¿sí? Es más bien que nosotros aprendamos a ir distribuyendo, ¿no es cierto? A ver, una cantidad por aquí, una cantidad por acá, otra aquí, otra acá, etcétera. ¿Por qué? Porque un territorio turístico no se hace en un año. Un territorio turístico se hace en un tiempo más grande. ¿Sí? Un país turístico no se hace en un año. Por eso es importante tener un plan, una visión más grande, ¿sí? E ir cumpliendo, lo que sí es importante es que yo vaya cumpliendo todo lo que voy pensando para cada año. Justamente por eso es que yo tengo este ejercicio que vamos a hacer, que todavía nos falta, de los POAs. Cada año tiene un POA, por eso se llama Plan Operativo Anual. Si cada año cumple lo suyo, a los 5 años voy a tener 5 POAs, ¿no es cierto? POA 1, POA 2, POA 3, POA 5, ¿sí? Pero a los 5 años yo voy a tener el cumplimiento de todos los POAs y ahí sí yo voy a medir si esta propuesta estratégica de mi plan logró la visión y la misión que ustedes identificaron y escribieron. Entonces, el cronograma con estas 3 normas. Y luego, finalmente, ya sobre el tema de planificación estratégica, ¿sí? El tema de plan estratégica, ustedes también llenas fichas. Tienen la inversión aproximada de cada uno de los elementos, pero tienen un cuadro de observaciones. Y esto es ¿por qué? Porque como ustedes han visto, hay varios proyectos que no se tienen que financiar desde lo turístico, ¿sí? Sino que son financiamientos compartidos. Por ejemplo, en algunos cantones nos falta el tema de la vialidad. Claro, hacer una carretera puede ser 50, 60, 30, 20, 10 millones de dólares. Y eso no significa que ese presupuesto es solo de turismo, porque una carretera no le sirve al turismo solamente, ¿no es cierto? Sino que aquí yo tengo que poner en observaciones pues de esas características, es decir, por ejemplo, este presupuesto será más de obras públicas, ¿sí? Porque este es un proyecto que le sirve a, eh, a otros sectores productivos, no exclusivamente al turismo, pero que nosotros hemos identificado en el plan turístico que sin tener esa carretera, que sin tener ese acceso, pues poco o nada podremos hablar de turismo. ¿Ok? Estas 4 últimas fichas son nuestro trabajo de esta semana. Y con esto, como ustedes ven, hasta el próximo día martes, ya habremos o ya tendremos una visión, un documento mucho más sólido de lo que ya es el plan estratégico territorial turístico. Y podemos partir al último punto, que es el plan operativo. ¿Preguntas? Nos quedamos abiertos para preguntas. Si tienen alguna pregunta, entonces con esto ya terminamos todo el tema 6 y la próxima semana comenzamos ya el tema 7. Hablen hoy o callen para siempre.
Muy bien. Entonces, tenemos todavía 1:10 para trabajar, ¿sí? Y el día viernes, este día viernes sí vamos a tener obligatorio. El anterior no les molesté porque lo de las fichas es un poquito largo, ¿no? Y un poco lo de las fichas también es un tema creativo. Ahí veremos cuando ustedes expongan el plan estratégico cuán creativo estuvo su proceso. Pero este próximo viernes sí tendremos una reunión de seguimiento. Así que sin más, eso es todo por hoy. A trabajar. Los grupos que necesiten alguna ayuda, nos quedamos aquí con Carlita. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profe.